No te acerques porque a mi mujer no le gusta. Es amable contigo, mamá, mientras estás aquí, pero se pone de mal humor cuando te vas. Se cansa cada vez que la visitas porque siente que tiene que portarse lo mejor posible. Percibe el ambiente. Mi hijo Felipe se ha vuelto distante después de volver a casarse. Al principio me caían bien su nueva mujer Samantha y mi hijastra Sara, pero pronto empecé a desconfiar de ellas. Si solo se hubieran ensañado conmigo, probablemente no habría hecho nada. Pero luego está mi tesoro, mi nieta Marta. Lo que vi aquel día fue a Marta sola y llorando en el jardín poco iluminado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu madre? Están celebrando una fiesta de cumpleaños para mi hermana, solo la familia. Marta entre lágrimas me contó algo impactante. Papá también está allí. Al oír esto, inmediatamente le dije a Marta, nos vamos a mudar, las dos solas. Creo que todo el mundo tiene sus cosas no negociables. Para mí, es Marta. Me llamo Carla. Soy una ama de casa que acaba de cumplir 60 años. Aunque he perdido a mi marido, ahora disfruto de una vida de espíritu libre con mi caniche toy, Félix. También me gusta trabajar a tiempo parcial. Tengo 2 hijos. El mayor, Bruno, tiene la familia lejos, así que no puedo visitarlo a menudo. Pero ahora que podemos comunicarnos a través de los smartphones, creo que es una época maravillosa. Felipe vive cerca. Tras su divorcio hace unos años, Felipe y Marta se mudaron conmigo a la casa donde yo vivía sola y donde crecieron mis hijos. Probablemente fue reconfortante para él. Con el tiempo, Felipe volvió a encontrar la felicidad y se volvió a casar el año pasado. Samantha, su nueva esposa, es brillante y encantadora. Es amable conmigo y, de momento, tengo una buena impresión de ella. Samantha también está divorciada y se ha traído a su hija Sara, que tiene más o menos la edad de Marta. Confié en la elección de mi hijo y las bendije a las dos cuando se volvieron a casar. Les dejé vivir en la casa en la que yo había vivido gratis y yo misma me mudé a una de alquiler. Fue duro dejar a los vecinos con los que me llevaba bien, pero quería que tuvieran un nuevo comienzo sin pasar apuros. Ahora vivo en una casa de alquiler bastante vieja y pequeña. El casero es un viejo conocido, así que conseguí un buen precio por el alquiler. Aunque es pequeña, tener un huerto donde puedo cultivar tomates es divertido. Los años anteriores a que Felipe se volviera a casar fueron muy animados, viviendo los 3 juntos. Ahora, pensando que son recién casados, aunque sea un segundo matrimonio, intento no entrometerme demasiado. Hay veces que me siento un poco sola, pero también es agradable pasar ratos tranquilos con Félix. Durante las vacaciones de verano, me hacía ilusión preparar un banquete. Marta iba a venir a dormir a casa. Supuse que Felipe traería a Marta, aunque no comieran conmigo. Hice galletas para regalarles. Al final sonó el timbre y, esperando a mi nieta, abrí la puerta con alegría. Marta estaba sola. Instintivamente miré a mi alrededor buscando a Felipe, pero no había nadie. Al ver mi cara de sorpresa, Marta me dijo, «Papá está ocupado. Solo estoy yo». Marta había cogido el autobús. La invité a pasar, desconcertada. Por alguna razón, Marta llevaba la ropa de gimnasia de su colegio. A los 13 años, me pregunté si no preferiría vestir más a la moda. ¿Llevas la ropa de gimnasia porque hoy tenías colegio? Son tus vacaciones, ¿no? No pude evitar bombardearla a preguntas. Entonces Marta contestó con cara un poco sombría. Son las vacaciones de verano, no hay actividades. Me entró aún más curiosidad por saber por qué llevaba la ropa de gimnasia de su colegio, sobre todo porque podía ver manchas en los puños y el dobladillo. A la luz del interior, no parecía que la hubiera lavado. Cada vez más curiosa, volví a preguntarle por qué iba vestida así. Marta mencionó algo referente a Samantha, para llevar el jersey porque la colada es dura. Aunque estaba claro quién diría tal cosa, Samantha, casada con Felipe, era la encargada de la lavadora en su casa. Podría ser que Marta, al ser hija de la anterior mujer de Felipe, se hubiera convertido en una inoportuna. Le hice muchas preguntas a Marta, preocupada, pero no quiso seguir hablando. A lo mejor Samantha le dice lo mismo a su propia hija, Sara, y es que ella es así. Estaba disgustada, pero montar un escándalo solo podía empeorar las cosas, así que me tragué mi descontento por el momento. Pero al menos quería que pareciera más feliz mientras estuviera en mi casa. Como Marta se iba a quedar unos días,
La llevé inmediatamente a comprar ropa bonita. Cuando llegó la hora de volver, la mandé a casa con esa ropa. Samantha, que nos saludó, no paraba de decir que era mona, y me dio las gracias repetidas veces. Viéndola así, uno no diría que es la misma persona que insistió en el jersey. Tal vez estaba pensando demasiado en el trato de Samantha a Marta. Todavía preocupada, le pregunté casualmente a Felipe, pero él se limitó a desentenderse. Nuestro hogar es feliz, mamá. Te preocupas demasiado. ¿Era una preocupación innecesaria? Sin embargo, más tarde, vi a Sara, la hijastra, de compras. Para mi sorpresa, llevaba la ropa que le compré a Marta y estaba con unas amigas. Cuando la llamé, Sara respondió con frialdad. Solo la llevo porque Marta me la regaló. ¿Y qué? Me pareció raro, teniendo en cuenta que en casa es todo sonrisas y me llama abuela. Incapaz de deshacerme de ese malestar, llamé a Felipe para preguntarle qué pasaba. Eso es algo entre hermanas. No sé nada de eso, déjalas estar. La respuesta fue despectiva. Sintiéndome incómoda, no podía tranquilizarme. Quería ver las cosas por mí mismo, pero cuando dije que quería visitarla, Felipe me dijo, prohibiéndome de hecho la visita. No te acerques porque a mi mujer no le gusta. Es amable contigo, mamá, mientras estás aquí, pero se pone de mal humor cuando te vas. Se cansa cada vez que la visitas porque siente que tiene que portarse lo mejor posible. Percibe el ambiente. Me sorprendió el cambio de mi hijo. Pensaba que él no era así, pero entiendo que las relaciones con las nueras pueden ser complicadas. Entonces al menos deja que las nietas vengan a casa de la abuela de vez en cuando, dije a regañadientes. Felipe respondió con una mueca. Nietas, tu única nieta es Marta. Irritada por su tono, terminé la llamada rápidamente. En aquel momento no tenía ni idea de que aquella desconfianza crecería y acabaría estallando. Cuando llueve, escampa. Por aquel entonces, mi madre falleció. Había estado en un centro, pero hasta que enfermó vivía sola en nuestra gran casa familiar. Mi madre no era sociable y le disgustaba especialmente recibir gente en casa. En parte por eso, después de casarme, rara vez visitaba la casa de mi infancia y optaba por reunirme en la ciudad para comer con mi familia. Al ser hija única, heredé la casa. Cuando entré en la casa de mi infancia por primera vez en mucho tiempo, había sido completamente remodelada. El baño y la cocina estaban relucientes. Quizá la mandó renovar sabiendo que se acercaba su hora. El valor inmobiliario de la zona se ha disparado. Con las renovaciones, el valor debe haber aumentado aún más. Al darme cuenta del valor de la finca, casi me derrumbo. Resulta que heredé inesperadamente una mansión valorada en $2 millones. Tuve que hacer frente a los impuestos de sucesiones. Tengo algunos ahorros, pero esto fue un shock. A regañadientes, pedí a mis hijos un poco de ayuda financiera. Bruno estaba bastante preocupado y me ofreció su apoyo. Afortunadamente, la familia de Bruno también se mostró preocupada, como si se tratara de un asunto propio. Pero Felipe, mi hijo menor, se mostró frío. Aunque te visite para pedirte ayuda, yo también ando escaso de dinero, mamá. Si es demasiado, vende la casa. Lo he pensado, pero parece que no se venderá rápido. A lo largo de la conversación, Felipe no dejaba de mirar detrás de mí. Yo estaba sentado en el sofá de la casa de Felipe, con la cocina justo detrás de mí. Me di cuenta de que Felipe probablemente estaba mirando la cara de Samantha en busca de reacciones. Aunque es comprensible, ya que Samantha es nueva en la familia, me hizo suspirar. Tenemos hijos, y eso cuesta dinero. Lo siento, pero no podemos permitírnoslo. Quizá deberías plantearte pedir un préstamo. Finalmente, la propia Samantha empezó a ofrecer soluciones. Me quedé sentada en silencio. Con mis ahorros y la ayuda de Bruno, estaba casi cubierta. Esperaba un poco más de ayuda, pero parece que fue un esfuerzo inútil. De repente, me di cuenta de que Marta y Sara miraban preocupadas a la entrada del salón. Vi que Marta llevaba calcetines agujereados, teniendo en cuenta el incidente de Jersey. Antes de que se me ocurriera que tal vez Felipe y su familia tenían problemas de dinero. Estáis muy apretados, ¿verdad? Suspiré aún más, tragándome mi orgullo. Volví a hablar con Bruno. Aceptó proporcionarme ayuda adicional como si fuera lo más natural.
Con esto y la herencia de mi madre combinados, parecía que podría arreglármelas. Respiré aliviada. Este calvario me enseñó lo problemática que puede ser la herencia. Hablando con conocidos, me enteré de que es especialmente difícil cuando hay hermanos de por medio. Como tengo 2 hijos, no era un problema ajeno. Me hizo pensar en poner en orden mis propios asuntos cuanto antes. Fue después de consultar a un abogado en una sesión de asesoramiento jurídico. Era la hora de cenar y pensaba preparar algo sencillo para la comida de esta noche. Al aparcar el coche delante de casa, fue entonces cuando vi algo que me hizo dar un respingo. Marta estaba sentada en un rincón oscuro del jardín, abrazada a sus rodillas y llorando. Salí corriendo del coche y corrí hacia Marta. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu madre? No era extraño que Marta viniera aquí sola ya que lo había hecho antes, pero sentarse aquí sola sin que nadie se diera cuenta era definitivamente extraño. Marta moqueó y finalmente murmuró: «Están celebrando una fiesta de cumpleaños para mi hermana, solo la familia». Me quedé helado. ¿Podían Samantha y Sara haber echado a Marta de casa? Temblando de rabia, presioné para obtener más información. ¿Y tu padre? Quería saber si Felipe estaba al corriente, con la esperanza de que, como padre biológico de Marta, diera la cara por ella. Pero la respuesta de Marta fue la peor posible. Papá está celebrando la fiesta con ellos. Dicen que no soy de la familia. Sentí como un golpe en la cabeza. Intentando calmar mi temblorosa cabeza, traté de encontrarle sentido a la situación. Mi hijo Felipe, que solía ser tan entrañable, parecía ahora una persona completamente distinta. Recordé la ropa que le compré a Marta y que acabó llevando Sara. Tal vez se las habían quitado a Marta sin su consentimiento, y Felipe y Samantha estaban de acuerdo. Algo dentro de mí se quebró. «Nos vamos a mudar las 2 solas», le dije a Marta, intentando contener la rabia que hervía en mi interior. Empujé a la desconcertada Marta al interior de la casa. Inmediatamente, empecé a buscar una empresa de mudanzas. Marta, que está chapada a la antigua, me ayudó utilizando internet. Parecía que podíamos conseguir ayuda enseguida, ya que no teníamos mucho que trasladar. Estaba indecisa sobre qué hacer con la casa heredada de mis padres. Vivir allí o venderla. Era demasiado grande para mí sola y me conformaba con alquilarla. Pero si mi querida nieta estaba conmigo, eso lo cambiaba todo. Si a Marta le parece bien, vivamos juntas en la casa que me dejó tu bisabuela. Cuando lo sugerí, Marta levantó la vista y parpadeó sorprendida. ¿De verdad? No tengo por qué quedarme en casa de mi padre. Su voz insegura me rompió el corazón. Lamenté no haberme dado cuenta antes de por lo que estaba pasando. Me preocupaba que Marta tuviera que cambiar de colegio por el diferente distrito escolar, pero en realidad parecía aliviada. Estoy conectada con mis amigos íntimos en las redes sociales y podemos quedar, así que no pasa nada. De todas formas, siempre me ha disgustado que Sara estuviera en el mismo colegio, dijo, mostrándome por fin una sonrisa. Marta me importa de verdad. Cuando Felipe se volvió a casar, bendije su unión porque dijo que querría a las 2 hijas sin discriminación. Sentirme traicionada ahora es algo que me cuesta aceptar. Mientras yo echaba humo, Marta me tocó suavemente el brazo. Abuela, no pasa nada. Es culpa mía por no encajar en la nueva familia. Incluso después de pasar por semejante calvario, Marta sigue culpándose. Conmovida por su amabilidad, mi ira contra quienes trataron tan mal a esta dulce niña volvió a estallar. Después de arreglarlo con la empresa de mudanzas, llamé a Felipe, pero me saltó el buzón de voz. Sin más remedio, dejé un mensaje diciendo que Marta se quedaba conmigo. Al día siguiente, Marta y yo nos dirigimos a nuestro nuevo hogar. A pesar de mis preocupaciones, cuando volví a llamar, Felipe seguía sin decirme nada. Al llegar a nuestra nueva casa, Felipe contestó con voz somnolienta. Era su día libre y parecía que acababa de despertarse. En cuanto mencioné a Marta, Felipe se enfadó. Marta estará en casa de una amiga o algo así. No había escuchado mi buzón de voz. Sorprendida, pero controlando mi enfado, continué la conversación. «Ah, he oído que ayer fue la fiesta de cumpleaños de Sara». La voz de Felipe se alzó de repente en respuesta. «¿Qué? ¿Quién te lo ha dicho?» «Ah, bueno, sí, hicimos una fiesta». «¿Y qué?»
Oí un murmullo al otro lado y la voz de una mujer, probablemente Samantha o Sara, de fondo. Mientras esperaba en silencio, llegó la voz de Samantha. Hola, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Te acordaste del cumpleaños de Sara? Deberíamos haberte invitado. Habría estado bien celebrarlo con toda la familia. Su tono habitualmente dulce resultaba irritante ahora, y la evidente falta de sinceridad era insoportable. Marta estaba en mi patio, así que Marta no forma parte de la familia, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Samantha parecía nerviosa. Mientras hablaba en voz baja, la llamada volvió a cambiar a Felipe. Hola, como si estuviera consultando con Samantha qué decir. Pero no esperé. Dejé un mensaje en el buzón de voz, pero no lo comprobaste cuando volví ayer. Marta estaba llorando en mi patio. Dijo que le habían dicho que no era parte de la familia y que la habían echado. Y tú estabas celebrando la fiesta de cumpleaños de Sara. Felipe tropezó con sus palabras, tratando de inventar una excusa. Entrecortadamente, se debatieron. Joder, se fue a casa de su abuela, le dijo, diciéndole que se fuera a casa de una amiga, frustrada por los intentos de engaño de Felipe. Apreté los dientes. Iba más allá de una simple regañina. Estaba decidida a tomar medidas serias. Esa es la situación. Así que Marta está conmigo ahora. Parece que piensas que no forma parte de la familia, así que si quieres, la acojo para siempre. Espera, eso es mentira. Se fue sola. Felipe trató de culpar exasperadamente a Marta, pero yo tenía pruebas. Esperando que Samantha pudiera oírme, me aseguré de alzar aún más la voz. Sé que no es mentira. Incluso he preguntado a los vecinos. Parece que pasa muy a menudo. Felipe y su familia vivían en la casa que yo tenía desde hacía años y me llevaba bien con los vecinos, sobre todo con una pareja de enfrente de mi edad con la que aún mantenía el contacto. Resulta que no era la primera vez que Marta se quedaba fuera. A veces, cuando se quedaba fuera hasta tarde, la amable pareja se daba cuenta y la acogía. Tras enterarme por Marta, confirmé los hechos con una llamada. Los vecinos pensaron que yo lo sabía y se disculparon por la tardanza. Marta les había dicho que no me preocuparan. Nunca pensé que Samantha y tú haríais cosas así. Estoy totalmente decepcionada, sobre todo siendo tú su padre biológico. Parece que mi paternidad fue un completo fracaso. Felipe se quedó callado, probablemente dándose cuenta de que las excusas eran débiles, pero sin ofrecer una disculpa. Asqueado, di por concluida la llamada. Vamos a reconsiderar nuestra relación para seguir adelante. Marta es mi preciosa y única nieta, y Felipe ya no era mi precioso hijo, sino alguien a quien no podía perdonar. También empecé a reconsiderar mis planes patrimoniales. Naturalmente, quería reducir al mínimo lo que dejaría a Felipe y Samantha. Para ser sincera, no quiero darles ni un céntimo. He consultado con un abogado y he decidido dividir todo lo que se pueda dividir entre Bruno y Marta. Para lo que sea absolutamente necesario para mi vida, me aseguraré de dejar testamento. De este modo, aunque me pase algo, no quedará nada que dar. Todo ha sido legado. Les conté esto a Bruno y Marta, y sentí un gran alivio. Bruno incluso se ofreció a venir desde el extranjero, pero le aseguré que no había problema. Quedamos en vernos cuando las cosas se calmaran aquí. También le hice prometer que no ayudaría a su hermano bajo ninguna circunstancia a través de una videollamada. Bruno asintió con la cabeza. Bruno y su familia estaban bastante enfadados tras enterarse de lo que había hecho Felipe, así que me sentí tranquilo dejando las cosas en sus manos. Aproximadamente un mes después, recibí una llamada de Felipe a mi móvil. No sabía si molestarme por el momento o enfadarme por su falta de contacto hasta el momento. ¿Por qué no estás en casa? Cuando le devolví la llamada, inmediatamente empezó a quejarse sin siquiera saludarme. A pesar de mi irritación, decidí tratar con él adecuadamente. Nos hemos mudado. El traslado de Marta a un nuevo colegio ya está resuelto. Vi en las redes sociales de Sara que sus padres estaban contentos con la marcha de Marta. Entonces, ¿qué quieres ahora? Le pregunté a Marta y yo misma miré la cuenta de Sara en las redes sociales. Allí estaba, felizmente escrito. Se fue la perdedora, Victoria Mayor. La abuela la acoge. Mamá y padrastro están encantados. Volví a arder de rabia. Imperdonable.
Absolutamente imperdonable. No importa. Llamé por esa vieja casa. Ya sabes, la antigua casa de tu madre. Obviamente, vas a deshacerte de ella, ¿verdad? Conozco a alguien que comprará las cosas viejas. Podrían hacer un poco de dinero antes de que la derribes. Déjales que lo hagan. Esa casa vieja debe ser la casa donde Marta y yo vivimos ahora. Está bien construida, aunque ciertamente vieja. Felipe probablemente solo recuerda su aspecto de antes de que la reformaran, cuando él era niño y el exterior estaba sucio. No tiene ni idea de que la casa fue remodelada por mi madre para convertirla en una vivienda confortable y de que él no recibiría nada de mi herencia. Lo siento, pero esa casa está arreglada desde hace mucho tiempo. No queda absolutamente nada de lo que disponer. Cuando le dije esto, Felipe murmuró quejas y colgó, decepcionado. Estaba muy decepcionado. Ni siquiera preguntó a dónde nos habíamos mudado hasta el final. Parece que realmente no tiene ningún deseo de vernos a Marta ni a mí. Su amor por su propia hija parece haberse desvanecido por completo. Ahora no duda. Es triste. He tenido que pensar en los días en que lo crié, pero todo el afecto que sentía por Felipe se ha esfumado. Cuando todo se arregló, decidí visitar la casa de Felipe. Esta vez, concerté una cita como es debido. Samantha, como siempre, se mostró dulce y acogedora. Dejé a Marta en casa y me dirigí a casa de Felipe. La casa llena de recuerdos de mi marido y mis hijos cuando eran jóvenes había cambiado completamente para mí. Teniendo en cuenta cómo trataron allí a Marta, ya no es solo un lugar de nostalgia. Samantha, sorprendida de verme, abrió la puerta. ¿Quién es? Su sonrisa desapareció en un instante y miró con desconfianza a la persona que estaba a mi lado. Había traído conmigo a un hombre como acompañante, presentándolo solo como alguien que ofrecía consejos. Cuando entramos en la casa, «Abuela, bienvenida. Oye, ¿me das algo hoy?». Me consternó la petición inmediata de dinero. Habiendo hecho siempre regalos a Sara y Marta durante mis visitas, Sara los esperaba también esta vez. Cuando dije que hoy no, a Sara se le agrió la cara. «Hoy he venido solo para hablar con tu padre y tu madre de algo importante». «Felipe, Samantha, ¿podemos hablar un momento, por favor?». Saqué unos documentos y les pedí a Felipe y Samantha que se sentaran a escuchar. Sabiendo que no había concesión, Sara se retiró a su habitación enfadada. Los cuatro, Felipe, Samantha, mi compañero y yo, nos sentamos alrededor de la mesa. Puse mi bolso sobre la mesa y me volví hacia Felipe y Samantha. Lo primero que saqué a relucir fue la tasación inmobiliaria. Era el momento de revelar que lo que Felipe llamaba chabola era en realidad una mansión valorada en $2 millones. Me hice cargo de la casa de mi familia, ¿no? La hice tasar. Resulta que el valor del suelo en esa zona se ha disparado. Es una casa espaciosa porque es antigua, ¿verdad? Y como mi madre la hizo remodelar por completo, vale unos $2 millones. En cuanto escucharon $2 millones, a Felipe y Samantha se les iluminaron los ojos. Se inclinaron con caras llenas de alegría y Felipe fue el primero en hablar. «Es increíble. ¿Cuándo lo vas a vender?». Parecía que daba por hecho que convertiría la casa en dinero. Probablemente pensó que recibirían una parte importante, pero eso no iba a suceder. «No la estoy vendiendo. Voy a vivir allí». Entonces Samantha se inclinó, probablemente imaginando una casa muy lujosa al oír que valía $2 millones. ¿No es envidiable una mansión de $2 millones? Nos encantaría vivir contigo. Incluso cuidaremos de ti en tu vejez. La sonrisa de Samantha, que antes era de oreja a oreja, parecía ahora espeluznante, sabiendo lo que había estado pensando detrás de ella. Por supuesto, mi respuesta fue un no. No me planteo vivir juntos y estoy bien sin tus cuidados. Samantha siguió insistiendo, pero le dije firmemente que no. Impaciente ante mi negativa a vivir juntos, Felipe volvió a hablar. «Vamos, somos familia. Vivir juntos sería beneficioso para ti, ¿verdad?». «Ah, claro. Ahora vives con Marta. Entonces, como sus padres, nosotros también deberíamos estar juntos», añadió, utilizando la palabra familia como si hubiera olvidado cómo trataban a Marta, su propia sangre. Sacar a relucir el nombre de Marta ahora como una ocurrencia tardía era realmente exasperante. Decidí que era hora de bajarles los humos a Felipe y a Samantha.
Hice una señal al hombre que me acompañaba y anuncié a Felipe y Samantha. Esa casa nunca será vuestra porque ya está a nombre de vuestro hermano. Incluso en caso de accidente imprevisto, no podréis heredar ni siquiera la parte obligatoria, es decir, Felipe y Samantha, no recibiréis ni un céntimo. Sus caras en ese momento eran impagables, de asombro y probablemente de indignación. Temblaban ante mí mientras les extendía los documentos. En ellos se explicaba que todos los bienes ya habían sido regalados en vida. Mi patrimonio no era ahora más que un modesto salario a tiempo parcial, que desaparecería rápidamente entre los gastos de manutención. Había hecho todo lo posible por no darle nada a Felipe. La casa estaba ahora a nombre de mi hijo mayor, Bruno. La condición para hacerse cargo era que él cuidaría de Marta si me ocurría algo. Vendí el coche al contado y puse los pocos ahorros que me quedaban a nombre de Marta. Incluso mis joyas y mis bolsos, cualquier cosa de valor, eran ahora de Marta. Era lo menos que podía hacer para demostrarle mi amor. Maldita sea, es indignante que no me des mi parte. ¿No te importa tu propio hijo?, gritaron Felipe y Samantha casi al unísono. Se habían negado fríamente a ayudar cuando yo luchaba con los impuestos de la herencia, y sin embargo, ahora esperaban tanto. A sus quejas de por qué y cómo has podido, presenté documentos que resumían lo que había oído a Marta y a los vecinos. Felipe, ¿no te preocupabas por tu propia hija? Hoy he venido aquí para cortar lazos. No puedo relacionarme con alguien que haría semejantes cosas a mi preciosa nieta. Mi familia es solo Marta. Ahora sois unos extraños para mí, declaré. Cuando Felipe y Samantha empezaron a protestar en voz alta, me preparé para el golpe final. Debido a este incidente, estoy consultando con un abogado para reescribir mi testamento. Esperad lo mínimo, si es que hay algo, dije. Felipe, con la cara roja y furioso, golpeó la mesa. El ruido fue suficiente para que Sara, que se había retirado a su habitación, echara un vistazo. Si haces eso, no lo dejaré pasar, aunque seas mi madre. Prepárate para lo que viene después, me amenazó a mí, su propia madre. Felipe, junto con Sara y Samantha, maldijo soezmente, llamándome tacaño y cobarde e incluso deseando que Marta y yo desapareciéramos antes de que se pudiera finalizar el testamento. Felipe incluso enseñó los puños, insinuando que nos haría daño a Marta y a mí. Yo estaba furiosa. Ahora era el momento del golpe de gracia. ¿Qué te parece este testimonio? La grabadora de voz escondida en mi bolso había estado funcionando todo el tiempo, captando perfectamente sus sonoras amenazas. Sí, podría servir como prueba de intentar interferir en la creación de un testamento mediante la intimidación, respondió el hombre que me acompañaba, que en realidad era un abogado al que había consultado para el testamento vital, haciendo caso omiso de la familia de mi hijo, que se quedó extrañada ante la mención de un abogado. Me dirigí rápidamente a la puerta. Al salir, me volví y mencioné, como recordando. Ah, cierto, la propiedad de esta casa ha cambiado. Antes era de mi propiedad, pero ahora pertenece por completo a otra persona. Mencionaron que tendríais que decidir si pagar alquiler o mudaros, así que quizá queráis discutirlo entre vosotros. ¿Y si perdemos la casa? ¿Qué vamos a hacer?, chilló Samantha. Felipe, como sobresaltado, se levantó y me tendió la mano, suplicando. No podemos permitirnos eso, mamá. Por favor, ayúdanos. Te pediré perdón por todo lo de Marta. Aparté la mano de Felipe, intentando agarrarle. Se derrumbó en el acto, recurriendo incluso a arrodillarse, pero le ignoré y salí de la casa. Debería hacerse una idea de lo que sentía Marta, incapaz de permanecer en el que debería haber sido el lugar más seguro para ella. Con el tiempo, Marta y yo dimos la bienvenida a una vida tranquila. Hizo nuevos amigos en su nuevo colegio, al que iba feliz. Me preocupaba su naturaleza introvertida, pero, por suerte, encontró amigos con intereses similares y a menudo dibujaban juntos. La próxima vez iremos a ver la versión cinematográfica. Es muy chula. ¿Quieres venir, abuela? Ver a Marta hablar tan animada, como si fuera otra persona, era increíblemente entrañable. Atrás quedaban los días en que parecía abatida. Ahora era parlanchina y hasta le gustaba disfrazarse. Cada día era una alegría ver a mi nieta prosperar.
Estoy bien. Ve a disfrutar con tus amigos, le contesté alegremente, acariciando a Félix. Félix también adora a Marta. Siempre se acurruca a su lado. Vivir estos días llenos de energía de mi nieta y mi perro es realmente encantador. Además, me alegró mucho saber que las medidas legales nos permitían desheredar a Felipe. Me dijeron que era un resultado poco frecuente, lo que me hizo sentir aún mejor. Las razones principales fueron los malos tratos infligidos a Marta durante mucho tiempo y las amenazas proferidas contra mí. La tonta pareja, Felipe y Samantha, siguió llamando después, amenazando: no escribas testamento, o si ya lo has escrito, reescríbelo ahora, o montaremos una escena. Gracias a ellos, tenía pruebas de sobra para consultar a la policía. Aunque no llegó a ser un caso penal, la policía les hizo una advertencia, que también se utilizó como prueba para asegurarse de que no heredarían nada, ni siquiera la parte obligatoria. Felipe, siempre fanfarrón, resultó ser un cobarde en el fondo. La intervención de la policía le hizo perder su fanfarronería y ya no se atrevió a ponerse en contacto conmigo. Además, Samantha le echó la culpa de su situación, lo que provocó un ambiente muy tenso y, finalmente, su divorcio. Esto me lo contaron los vecinos de enfrente de la casa de Felipe. Sus disputas conyugales eran notorias en el barrio y vergonzosas, pero desde que corté los lazos con ellos, solo puedo sacudir la cabeza con incredulidad. Los amigos de Marta me contaron que Sara dejó de ir al colegio, preocupada por los intensos conflictos de sus padres y sus repetidos intentos de fuga antes de divorciarse. Es difícil imaginar qué será de Sara, criada y mimada por Samantha y Felipe. Ahora, sin contacto con ellos y con su marcha de casa, no tengo ningún deseo de rastrear su paradero. Mi prioridad es Marta, aquí conmigo, junto con los recuerdos de mi difunta madre en esta casa y Félix, nuestro caniche toy. Estos tesoros son todo lo que necesito. Deseando que Marta siga creciendo y siendo feliz, me mantengo ocupada con trabajos a tiempo parcial y tareas domésticas, con la esperanza de que los días felices sean interminables. Quiero seguir siendo una abuela llena de vida para siempre.